Iniciar por acá la grabación. Buenas noches, esta es nuestra última clase ya del curso de redacción de informes técnicos y nosotros hemos transitado una ruta similar a esta, ¿no? Hemos hablado de comunicación, hemos hablado también pues de lo que es escribir. Posteriormente hemos hablado de lo que es redactar. Hemos ya empezado a hablar precisamente de datos, recolección de datos, y bajo esa premisa pues vamos a continuar para ver una estructura recomendada. Y fíjense que yo realmente hago énfasis en que es una estructura recomendada porque cada vez que usted vaya a trabajar, vaya a una nueva organización, se va a dar cuenta que esto podría cambiar. Bajo esa premisa, vamos a ver, pues vamos a cerrar la presentación que teníamos la clase pasada. En este caso, pues vamos a hablar del procesamiento de datos para continuar con la estructura. ¿Qué pasa? Después que ya yo tengo datos, después que ya yo tengo datos, si se quieren, acumulados o recogidos, yo necesito concentrarlos, ¿ok? Y la manera de yo concentrar esos datos suelen ser con tablas o con gráficos. El día de hoy yo no voy a hacer tanto énfasis en todos los tipos de gráficos porque realmente eh, muchos de ellos son conocidos por nosotros del mundo académico. Sin embargo, hay otros que quizás son más detallados y necesitan un poco más de tiempo para explicar. Ok, fíjense. ¿Cuáles son, antes de llegar a los gráficos, vamos a hablar de las tabulaciones o de las tablas? Siempre que nosotros tenemos unas tablas, nosotros buscamos que, que contengan solo los datos de una variable si estos son abundantes. En este caso particular, esta tabla contiene tipos sanguíneos. Se hace posteriormente un resumen y hay un tipo de sangre A, B, AB y 0, donde después de resumir todo esto que nosotros tenemos acá, se llega a la conclusión, o luego de contar, esto es una conclusión realmente luego de contar, se tienen 85 individuos de tipo A, 32 individuos con sangre tipo B, 13 con sangre de tipo AB y 70 con sangre de tipo O. Es importante siempre identificar las tablas. Lo que yo estoy diciendo acá quizás es muy básico, es muy simple, es muy de sentido común, pero debo mencionarlo porque a veces se nos olvida. ¿Y cuál es la razón de que nosotros tengamos que identificar siempre las tablas? Pues muy fácil, si yo voy a referirme quizás a una tabla y simplemente digo la tabla de abajo o la tabla a continuación, puedo confundirme si existen varias tablas hacia abajo, si existen varias tabulaciones o varios grupos de datos después de ese párrafo. Es mucho más preciso si nosotros hablamos de acuerdo a lo que establece la tabla 1, hay 85 personas con el tipo de sangre A o 85 individuos con tipo de sangre A. Entonces, bajo esta premisa siempre vamos a tener que identificar, o es lo que se recomienda, vamos a identificar esas tablas. Aparte de identificar las tablas, también debemos identificar las variables que esas tablas contienen. En este caso, esta es una tabla que contiene tipo de sangre y número de individuos. Y fácilmente lo podemos detectar por estas flechas rojas y azules que vemos allí. Aparte de las tablas, nosotros también tenemos los gráficos como elemento para nosotros condensar información. Y aquí es donde les digo que no quiero perder mucho tiempo con algo tan conocido, porque realmente acá nosotros pues tenemos los
gráficos de barra, los cuales dependiendo del tamaño de esta barra, nosotros sin problema podemos identificar dónde está el mayor valor. ¿Ok? Tenemos también los gráficos de anillos. En este caso, pues pareciera que este 5 es el perímetro más grande. Por lo tanto, pues es donde hay mayor concentración acá. Si vemos el anillo de al lado, el anillo de al lado tiene más variación entre el azul, el naranja, el verde. ¿Ok? Pareciera entonces que el azul es el que tiene mayor porcentaje. También tenemos los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt son interesantes porque pues acá se establecen diferentes tareas que se planifican o que se van a hacer en una fecha de inicio y se estima que termine en una fecha final, evidentemente. Por ejemplo, aquí iniciamos en el 5 de febrero, perdón, y se estima que esa tarea debe terminar el 2 de abril. Siendo así, en el 19 de marzo se espera, según este diagrama, que se haya culminado 43 de las unidades que se tenían que culminar en la tarea 1 y solamente queden 15. Entonces, este es un diagrama en el cual yo hago un corte en una fecha específica y puedo ver qué se ha terminado, qué no se ha terminado y qué falta por terminar. Por ejemplo, esta tarea, la tarea 7, podemos ver que en este punto aquí pareciera que ya tengo 0 cosas por terminar porque ya se culminaron las 40 unidades planteadas. También yo puedo utilizar gráficos ilustrativos y aquí es donde viene la duda de la diferencia entre un gráfico de datos y un gráfico ilustrativo. El gráfico ilustrativo no es más que un esquema o una representación, en este caso de una parte de un diente de engranaje, donde si por ejemplo, mi informe técnico está hablando de la ruptura en un trocoide, yo estoy haciendo un análisis de falla en un trocoide, si las personas que están leyendo esto no saben que es un trocoide, oye, tenemos un alto porcentaje de fracaso en el proceso de comunicación con el informe. ¿Ok? Entonces nosotros siempre tratemos de, pues siempre tratemos nosotros de mantener esa información lo más veraz posible. Tenemos también gráficos de líneas, estos son bastante conocidos. Acá en Excel los podemos crear teniendo diferentes series. En este caso, cada color representa una variable y esas variables, pues evidentemente podemos ver en el 2006 cómo estaban, en el 2008 cómo estaban, en el 2010 y así sucesivamente. También tenemos nosotros estos gráficos de barras, pero en este caso están apilados, son gráficos de barras múltiples. Es lo mismo, simplemente que pues ahora comparo grupos, comunidades autónomas, relieve de España, las provincias por acá. ¿Ok? Estos son pictogramas. Los pictogramas nos permiten a nosotros representar de una manera amigable una variable. Fíjense que en este caso son nacimientos anuales y esos nacimientos anuales están representados con niños y de una manera visual podemos saber, por ejemplo, en el caso central, bueno, central y el oeste, ¿no? Acá pareciera que el oeste tiene un poquito más de niños que la parte central. Entonces, comparamos los niños rojos con los niños azules y podemos entonces tener orden de magnitud de lo que se quiere decir. Los gráficos de sectores circulares o de tipo torta son muy sencillitos, pues simplemente es picar ese pastel en porciones y cada porción, entre más grande sea, más porcentaje representa. Y los gráficos radiales, que realmente pues son uno de los más interesantes para mí, porque estos gráficos radiales, ¿qué representan? Fíjense, yo voy a cambiar esto, vamos a suponer que esto es una persona, ¿ok? Una persona a la cual se le están evaluando sus
virtudes y debilidades o sus fortalezas y sus debilidades. Y yo voy a evaluar a esa persona con una escala del 0 al 1, 2, 3, 4. Del 0 al 4. Entonces, cada línea de estas que tengo acá es una variable. Por ejemplo, esta puede ser puntualidad. ¿Ok? Puntualidad. Esta de acá puede ser responsabilidad. Esta de acá puede ser compañerismo. Y así sucesivamente. Entonces, yo empiezo a hacer la pregunta, ¿qué tan puntual es esta persona? Bueno, esta persona del 0, 1, 2, 3, 4, esa persona aquí realmente pues prácticamente es puntual, es bastante bueno. Pero con respecto a la responsabilidad, oye, es muy irresponsable. Y adicionalmente con el compañerismo tampoco es muy buen compañero. Entonces, cuando yo empiezo a unir estas líneas negras como estas que tengo acá, me doy cuenta dónde están aquellas fortalezas o aquellas características que resaltan no solo en una persona, ¿ok? Esto puede ser una persona, una organización, lo que sea. Y de esa manera nosotros entonces vamos a poder aquí visualizar cuál es el comportamiento a través de esta gráfica. Evidentemente los gráficos de dispersión es una manera de nosotros también graficar, valga la redundancia, y ver líneas de tendencia. Las líneas de tiempo, cuando nosotros necesitamos conversar acerca de eventos sucesivos en el tiempo de orden de manera cronológica, pues las líneas de tiempo son una excelente opción, donde yo podría decir en 1989 se hizo un mantenimiento mayor, en el 1992 se hizo un reemplazo de caldera, en el 94 hicimos una parada mayor. O sea, esto puede representarse de una manera visual bastante amigable. Recuerden que aquí lo que estamos buscando nosotros siempre es disminuir la cantidad de palabras y tratar de que el lector se sienta más motivado, debido a que usualmente la estimulación visual dentro de un texto es mucho más atractiva y mucho más llamativa que solamente letras dentro de él. ¿Ok? Por acá también tenemos lo que es un mapa de calor. Estos mapas de calor que generalmente arrojan pistolas de calor, programas de elementos finitos y de otro tipo. Pues donde tenemos estas áreas rojas es donde existe la mayor concentración de la variable que estamos midiendo, y las zonas que tienen menor concentración de variable o zonas frías generalmente se representan en azul. ¿Ok? Bien, vamos entonces a ver algunas características que debe tener un informe. Y aquí voy a empezar con algunos detalles que no se nos pueden escapar cuando vamos a trabajar con un informe ya a nivel de estructura. Primero, los informes siempre deben estar codificados. Siempre deben estar codificados, porque si un informe posee un código, nos va a permitir encontrarlo de forma fácil y además muy precisa dentro de una gran cantidad de documentos. Y por otro lado, cuando un documento tiene un código, me permite a mí hacerle control y seguimiento del mismo. Entonces, vamos a empezar a eliminar, sobre todo aquellas personas que tal vez estén muy cercanas todavía con el mundo académico, vamos a empezar a eliminar ese concepto de que las tesis o que los informes técnicos son como las tesis, porque ¿qué pasa? En las universidades, pues esto tiene un código, pero ya a nivel de biblioteca. Pero usualmente los documentos per se, las tesis, no tienen un código. Sin embargo, a nivel industrial, a nivel técnico, a nivel de empresa, a nivel de organización, toda documentación tiene un código que nos permita a nosotros trazar. Cuando digo trazarlo, es hacerle seguimiento. ¿Ok? La razón por la cual empezamos nosotros a codificar o se debe codificar un documento es igual como lo que pasa con las personas. Imagínense que por alguna razón yo tengo una caja donde existen humanos. Inicialmente tengo 4 humanos: Carlos, Pedro, Juan y Pilar, pero empiezan a reproducirse y empieza a salir Pedro 1, Pedro 2, Pedro 3. Luego, cuando dentro de esa caja yo diga Pedro, van a responder 4 Pedros. ¿Cuál es la solución?
Pues que ya no solamente le voy a dar el nombre a las personas, sino que le voy a dar un código de identificación, como es el caso, por ejemplo, del pasaporte. ¿Ok? ¿Cuántos códigos puede llevar un informe o debería llevar un informe? Bueno, fíjense, un código puede ser el código de la empresa que genera el informe y otro código puede ser el código de la empresa que va a recibir ese informe. Y esto es válido porque si ambas empresas tienen sistemas de calidad diferentes, pues cada una tendrá un sistema de codificación diferente. Entonces, el informe en sí va a tener dos, o podría tener, esto no quiere decir que siempre sea así, podría tener dos códigos donde uno es de la empresa que genera el informe y otro es de la empresa que lo recibe o que lo está solicitando. Es importante, muchachos, ustedes también dentro de su control, si son más de un informe, si ustedes trabajan con esto todos los días, ustedes tengan una especie de master list donde sepan todos los documentos que generan, todos los códigos, código cliente, código del usuario como tal o código de ustedes como ejecutores, porque es necesario en algunos casos para identificar o para encontrar los elementos. Solamente como información para los que están en Venezuela y adicionalmente pues si están dentro de la industria petrolera, la documentación dentro de Petróleos de Venezuela se realiza de acuerdo a la PIC 010305. Si alguno está ahorita en la industria, puede revisar esta norma de codificación y va a poder ver cuál es el sistema de codificación que usualmente utiliza Petróleos de Venezuela, donde los códigos tienen una estructura parecida a esta. Y espero que esto les abra un poco la mente, porque a veces cuando nos hablan de codificación simplemente colocamos INF01 o INF M de mecánica 01. O sea, hay códigos que necesitan ser más extensos para poder ser ubicados exactamente donde tienen que estar. De más está decirles que todo informe debe estar basado en un código y una norma internacional aplicable. No podemos nosotros hacer un informe simplemente porque creemos o simplemente porque nos parece. Debe haber un sustento técnico y en ese caso es importante saber cuáles son las normas que nosotros estamos utilizando de carácter nacional e internacional, si existe alguna regulación propia de la empresa donde estamos generando ese informe, cuáles son las regulaciones nacionales que a lo mejor no son normas, pero son leyes, son gacetas oficiales, cualquier otro tipo de regulación que aparezca que me permita soportar las decisiones que estoy tomando dentro del informe. Yo quiero mostrarles ahora algunos modelos de informe y se los voy a pasar de hecho para que ustedes los tengan, porque es interesante ver cómo se ve un informe largo, cómo se ve un informe corto. Fíjense esto. Les voy a mostrar primero este que tengo aquí. Cuando vamos a realizar un informe, podría pasar que pensamos que solamente con la portada iniciamos el informe. Entonces fíjense este caso, ¿no? Primero, el informe tiene una codificación y tiene una revisión. ¿Qué es una revisión de un informe? Cuando yo le entrego este informe a mi cliente por primera vez, mi cliente va a tener respuestas, va a tener comentarios. Y cuando yo se lo incorporo esos comentarios y lo entrego nuevamente a mi cliente, yo debería cambiar ese número o que en alguna parte se pueda notar que el informe ha sido actualizado. ¿Okay? Entonces, eso a nivel de proyectos de ingeniería es lo que llamamos un hito de medición, donde podemos saber exactamente cuántas veces ha sido revisado el informe. Por otro lado, la fecha es necesaria y generalmente la hora en la cual se está emitiendo el informe y el código como tal. Entonces, este informe, fíjense que está hecho como una inspección periódica al tanque de almacenamiento tal, tal, tal.
Por otro lado, aparecen los involucrados dentro de la aprobación y la revisión y por supuesto quién lo elaboró y la fecha en la cual se realizó ese informe. Esta portada que estamos haciendo acá, vuelvo y repito, no es una portada modelo, simplemente es una portada recomendada para que ustedes, si tienen que hacer un informe, pueden tomarla. Por otro lado, estos informes en algunos casos llevan una introducción y aquí viene también el caso de los objetivos. Cuando terminamos el mundo académico, siempre tenemos un objetivo general, un objetivo específico, pero mi recomendación aquí es tratar de hacer un informe con un objetivo. O sea, me explico, no que haya un objetivo general y un objetivo específico, no. El informe tiene un objetivo. En el caso de este es documentar los resultados de la inspección visual y todo lo que dice allí. Ahora, algunas recomendaciones. Hay personas que colocan cosas como, en este informe se tiene como objetivo, oye, es preferible y suena mejor ir directamente al verbo. Es un solo verbo en el objetivo, documentar los resultados de la inspección visual. Y si no tenemos muy claro qué verbo utilizar, está la herramienta, en este caso, ¿okay? Que yo sé que las personas que han hecho tesis la han visto, pero creo que no se le está dando a esta herramienta o no se está entendiendo en muchos casos la utilidad que tiene. Entonces, quiero mostrarles aquí. A ver, no la tengo acá. Ya les muestro, muchachos. Ok, voy por acá a buscar esto. Ok, estoy descargando una para mí para mostrarles algunos detalles. A ver acá. Carga. Ok, fíjense. La taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom es una tabla bastante interesante porque está planteado desde el contexto pedagógico y aquí se señalan dos tipos de procesos cognitivos. Yo no quiero aburrirles mucho menos a esta hora de la noche, pero quiero que por un momento se sientan profesores o se sientan papás o se sientan hermanos mayores o tíos, porque cuando nosotros vemos a un niño que está aprendiendo a realizar algo, ese niño, sus procesos de aprendizaje entran como un proceso cognitivo de orden inferior. Entonces, para un niño, nosotros si queremos enseñarle algo, para ese niño nosotros debemos tratar que ese niño pueda recordar, pueda comprender, pueda aplicar, como por ejemplo, recordar los colores, comprender que a lo mejor en un semáforo el verde es avanzar y el rojo es detenerse, aplicar ese conocimiento cuando quizás le toca realizar a él un semáforo ya con los colores, aplicar lo que es derecha e izquierda. Entonces, en estos procesos cognitivos de orden inferior hay un proceso de aprendizaje o un proceso más de entender el contexto. Ya cuando nosotros tenemos un proceso cognitivo de orden superior, se trata de analizar ese contexto, de evaluar ese contexto y de crear cosas basadas en ese contexto. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de un informe,
probablemente ese informe lo que busca sea analizar, puede ser que ese informe busque evaluar. Y esos informes, si nosotros queremos buscar cuáles son sus objetivos o cuál es el objetivo idóneo, acá tenemos nosotros algunas palabras claves que nos pueden servir. Comparar, dividir, inspeccionar, simplificar, preguntar, priorizar, agrupar. ¿Ok? Entonces a veces no tenemos la palabra correcta para nosotros redactar el objetivo y pues la taxonomía de Bloom nos ayuda muchísimo con esto. ¿Ok? Otra parte importante de los informes técnicos es siempre delimitar un alcance. Si bien es cierto que algunos reportes diarios no forman parte de un proceso de revisión, pero cuando existe ya la figura del cliente o la figura de la entrega para una organización o cuando el informe es externo, es importantísimo explicar o denotar o mencionar en alguna parte cuál es el alcance de ese documento. Fíjense que acá esto era un informe que tenían que hacer medición de un tanque y dice, aplica únicamente para los resultados de la inspección periódica de la fecha tal en el tanque 007 tal ubicado en el área 007 de almacenamiento de crudo. Entonces, siendo esto así, no puedes buscar este tanque en otra parte, ni deberías utilizar la información aquí suministrada para evaluar un tanque, así sea muy similar, porque son equipos totalmente diferentes, ¿ok? Entonces, el alcance es bastante importante. Lo otro que debería contener un informe son las definiciones o los términos y definiciones. Fíjense que en este informe se habla mucho de los anillos del tanque y para una persona que no está familiarizado con esto, el anillo entra dentro de un concepto y en este caso particular entra dentro de una categoría. Entonces, los anillos, aquí no se están refiriendo al anillo que usamos en los dedos, sino que en este caso nos estamos refiriendo a un anillo como una banda de lámina de acero soldada al tanque. ¿Ok? Los tanques suelen tener 2, 3, 4, 5 anillos. Y acá también pues se menciona inspección visual, inspección por ultrasonido e incluso quién es la compañía. En algunos casos nosotros necesitamos definir quién es el cliente, quién es la contratista, quién es el vendedor, quién es el representante. Y también debemos nosotros mencionar dentro del documento cuáles son los documentos de referencia. Referencias nacionales. En este caso, fíjense que aquí se menciona la norma de petróleos de Venezuela. Se menciona la norma de inspección de equipos estáticos. Se menciona también a nivel internacional la API 650, la API 653. Entonces, todo esto debe ser mencionado dentro del informe técnico. La descripción del documento. Bueno, la descripción del documento es prácticamente, o del proceso, es qué pasó, qué se hizo, la instalación que se inspeccionó. Esto, muchachos, yo no les puedo decir cómo hacerlo, porque realmente va a depender mucho de lo que usted necesite presentar. Y por acá, pues fíjense que hay un resultado de la inspección visual. Otra de las recomendaciones que siempre les hago, como les decía, es tomar la foto y siempre hacer énfasis en dónde está ese problema. Y por otro lado, fíjense que acá incluyeron ecuaciones y se llegan a qué? Se llegan a unas conclusiones y unas recomendaciones, las cuales las conclusiones son puntuales. En este caso, el valor mínimo del espesor promedio debe ser mayor o igual al mínimo calculado. Y adicionalmente se recomiendan cosas como realizar inspecciones a los 3 anillos superiores, realizar inspecciones por ultrasonido a los 3 tanques, aplicar pintura anticorrosiva. Entonces son recomendaciones que hacemos nosotros como expertos a la persona que nos está contratando. ¿Se entiende hasta acá, muchachos, cuál es la estructura de este tipo de informes? Yo voy a tomarme un momentito para enviarles esto a ustedes. Permítanme ver acá.
Ok, les voy a pasar aquí este informe. Y también les voy a pasar el que vamos a ver a continuación. Ok, les voy a pasar este. Ok, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa cuando ya yo no necesito realizar un informe tan largo o tan complicado? Y lo que voy a trabajar es con un reporte. En el caso de este que les estoy mostrando, esto es un reporte de inspección en sitio. Este es un informe o un reporte que yo tenía que hacer todos los días cuando estaba como supervisor de área y me tocó pues hacer mi propio formato aprobado por mi jefe y yo traté de incluir todos esos parámetros que les acabo de mencionar. No tienen por qué ser páginas portadas. En una sola hoja, simplemente el número de documento, el nombre del proyecto, la unidad, la revisión, la fecha, el dibujo que soporta lo que nosotros estamos comentando aquí, o el plano en todo caso, el tag del equipo si existiera y la persona que está haciendo el reportaje de esto, ¿ok? En este caso, ¿qué pasaba? Se describe la situación, se describe cuál es la acción que se va a tomar para solucionar y se le toma una foto comparándolo con el plano para entonces saber exactamente qué se está haciendo o por qué se está pasando este reporte. Y aquí fue bien interesante porque en este caso, fíjense que según el plano, habían una, dos, tres, cuatro parejas de tuercas. Y ahora nos estamos encontrando con que hay tres parejas de tuercas y una tuerca sola. Evidentemente fue un error de construcción, X o Y por lo que haya sido, pero la forma de presentarla fue esta y era una forma que a mí me permitía todos los días hacer muchos reportes sin crear un estrés y un retrabajo, porque eso también tenemos que buscarlo. Les quiero mostrar también, realmente pues ya estamos cerrando el curso, para mostrarles modelos de informes como tal. De hecho voy a pasarles aquí, a ver, estamos acá, les voy a pasar una plantilla. A ver si tengo aquí. Vamos a ver acá. Ok, les acabo de pasar una plantilla y permítanme terminar de buscar para que ustedes tengan esta información. Ok, les voy a dejar estos dos libros también. Y voy a abrir el informe que les pasé, la plantilla. Ok, ¿cuál es la diferencia entre nosotros abrir un documento y tener una plantilla, ¿no? Primero que para Word, si es que vamos a utilizar Microsoft Word, ya existe un formato de plantilla. ¿Pero qué es una plantilla? Ok, una plantilla es algo que yo puedo utilizar como punto de partida para hacer mi informe o mi documento técnico. Entonces, fíjense que aquí me están facilitando mucho el trabajo porque lo único que yo tengo que hacer es cambiar acá el código, cambiar este otro, cambiar la fecha, cambiar el documento, disciplina, y aquí están los diferentes revisores que vamos a colocar en estas casillas. Por otro lado, ya me dice cuáles son los diferentes hitos de medición y los diferentes niveles que tengo acá. Y vuelve otra vez a identificar cuál es el nombre, cuál es el gerente aprobado, quién es el aprobado por el cliente. Y me da acá una segunda página que termina siendo como una especie de contraportada, porque la primera solo dice el título aquí. Y de ahí en adelante, mis estimados, esto puede tener todas las partes que usted desee.
pero no debe usted alterar el formato y el estilo que se está utilizando aquí. Por ejemplo, yo aquí me acerco y veo que los títulos son Arial 11. No le coloque usted 15, 14, otro FBI, otro tipo de letra. No, no lo haga, porque esto está aprobado por el sistema de gestión de calidad. ¿Qué quiere decir eso? Que este es el formato que nuestro cliente espera encontrar de un informe técnico. Por otro lado, fíjense que incluso hasta el tema de las viñetas, yo siempre en broma hago esto, pero es que hay personas que les encantan ponerle muñequitos, cuadritos, rayitas. Y si cada quien, si aquí está Gabriela, Luis, Marjorie, estoy yo, si nosotros cuatro, cada uno le pone algo diferente a este informe, oye, no va a parecer que trabajamos en el mismo sitio o que hicimos el mismo curso. Se va a volver un desastre y visualmente va a ser bastante desagradable. ¿Ok? Entonces, esta plantilla se las estoy dejando por si ustedes quieren partir a hacer un informe, pues ya tienen una plantilla para trabajar allí. Bien, por acá algunos otros detalles que les quiero compartir, porque bueno, realmente el curso es bastante, realmente práctico, quiero que sea bastante práctico. Fíjense que les voy a pasar un manual de reglas ortográficas. Les dije que no iba a concentrar mi tiempo en ortografía porque me parece que es algo que podemos nosotros aprender de una manera individual y en el tiempo. ¿Ok? Y por acá vamos a ver algunos otros detalles. Como por ejemplo, ok, ustedes podrían preguntarme, David, pero a veces no hay trabajo o a veces es bastante complicado nosotros saber qué colocar en el informe. Actualmente, muchachos, también hay otro recurso, que es el recurso de los modelos 3D. Fíjense esto, ¿no? A veces cuando nosotros vamos a hablar o a mencionar algo dentro de nuestro informe, más allá de una foto, podría yo tener la disponibilidad de una maqueta 3D y en este caso, pues simplemente yo estaría colocando allí lo que voy a hacer o lo que voy a revisar. Entonces no pierdan de vista que las maquetas 3D o los 3D o los modelos 3D son un apoyo enorme para nosotros realizar los informes. Bien, y por aquí voy a ir atrás. Quiero mostrarles otro esquema de informe. Realmente la clase de hoy para mí es para mostrar el informe. Pregunto, ¿quisieran ustedes, que de hecho se los voy a sugerir, nosotros terminamos hoy, pero quisieran ustedes hacer un ejercicio con un informe y lo revisamos el fin de semana? O sea, me lo envían y yo les doy mis comentarios. Si ustedes me dicen que sí, que hay 3 personas, pues les envío una asignación y lo revisamos. Gabriela dice que sí. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces me gusta muchísimo la idea de que después de esto que les estoy pasando, ustedes les voy a pasar un ejercicio y ustedes van a realizar un informe basado en algo que yo les voy a pasar. Ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Ok, fíjense este. Este me gusta mucho. Yo no sé realmente si alguno de ustedes trabaja con estos informes que son de ir a hacer cosas en una planta o de prestar algún servicio. Pero fíjense este, ¿no? Este es un informe que específicamente esta parte a mí me gustó mucho porque es sencillo, es simple y dice lo que fui a hacer y cómo quedó. ¿Ok? Entonces, área superior de la presencia de vapor antes de la limpieza y después de la limpieza. El inspection handhold antes de la limpieza, después de la limpieza. Entonces, esta persona, sin complicarse tanto y con esta tablita, pues carga allí la data y es bastante sencillo. Entonces, para mí, para el desarrollo de actividades, yo no descartaría una tabla como esta. Les voy a pasar también este modelo de informe. Vamos a ver por acá, lo tengo. La idea es que ustedes de este modelo de informe
o de los modelos que les estoy pasando, ustedes también vayan tomando y vayan a solucionar el problema. Ojo, y por favor, siéntanse libres de escribir porque yo no voy a decir que es que está regalado, pero sí está hecho para estudiar un poco. ¿Ok? Hay que revisar un poco. Vamos a ver por aquí. Mm, ok. Ok, no me he ido, muchachos. Lo que estoy es buscándoles el ejercicio que vamos a hacer. Bien, bueno, se los voy a pasar aquí. Y voy a abrirlo acá. Ok, ¿cuál va a ser el ejercicio que ustedes van a hacer? Ok, fíjense, hay un anillo de un tanque. De hecho, ya les pasé el informe que se hizo de esto. Hay un anillo del tanque que fue inspeccionado mediante técnica de ultrasonido y adicionalmente se obtienen unos resultados. Entonces, yo les voy a pedir que por favor creen ustedes un pequeño informe donde en este caso se diga lo que se hizo, que en este caso fue inspección por visual y además usando técnica de ultrasonido. Pónganle una fecha ficticia, un código ficticio. Aquí hay fotos para mostrar cuál es el estado como tal de del sistema. Utilicen las mediciones como resultado. Aquí hay un mapa de descripción del proceso que puede ser sin problemas un anexo. ¿Ok? Mencionen cuáles son los equipos y herramientas que se utilizaron para el levantamiento. Y adicionalmente, pues si van a tomar, pueden usar esto como algo, esta es la placa de identificación del equipo. Es decir, cuando uno está dentro de una planta, a todo equipo se le pone una placa que dice cuáles son sus condiciones de diseño. Y bajo esa premisa, pues aquí aparecen cuál es la viscosidad, cuáles son las condiciones de diseño para la cual fue realizado ese tanque. Los códigos y normas aplicables, estos tanques se trabajan bajo norma PI 650, PI 653 y con la información mostrada redacte un informe donde indique cuál fue el procedimiento realizado, la finalidad del estudio y adicionalmente los resultados obtenidos. Indique también cualquier información adicional que considere relevante. Entonces, mis estimados colegas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en un informe corto, sencillo, y yo les sugiero fin de semana por un tema de que quizás ustedes están trabajando. Si quieren, revíselo entre sábado y domingo, lo pasamos al grupo y yo les doy también un feedback de cómo se ve ese informe y aquellas cosas que podamos mejorar. De mi parte, en líneas generales, esto es lo que quería mostrarles a ustedes. Pero creo que al ustedes mostrarme el informe, quizás en un modo de ForoChat o algo similar, vamos a tener al menos también una clase para discutir esas mejoras que podríamos tener en los informes. Creo que somos 5. Hoy están 3 personas. Voy a hacer también mención en el grupo de esta asignación que tenemos que hacer para que los muchachos también se sumen a ello. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Manos a la obra? ¿O todavía hay algo que quieren saber de la asignación?
Ok, las preguntas van a venir apenas ustedes se pongan a hacer el informe. ¿Ok? De mi parte, por hoy, para no quitarles más tiempo, los voy a dejar. Y por favor, revisen la información. Me pueden escribir todos estos días al grupo si empiezan a trabajar y empiezan a tener dudas y vamos entre todos solucionando el problema. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a dejar por el día de hoy para que inicien con esa tarea final que debemos tener lista. Yo creo que el domingo tal vez nos da tiempo o les da tiempo a ustedes a terminar ese pequeño informe que tenemos allí. ¿Ok? Perfecto. Nos vemos entonces. Voy a hacer una pausa por acá